Ok, ahí está grabando entonces. Primero entonces les agradezco sus comentarios y vamos a pasar la presentación así porque si la pongo en grande se me va a desconfigurar el computador y estoy grabándola, entonces es más fácil, o para que se pegue menos, vamos a pasarla así, ¿ya? Entonces, el objetivo de esta clase es ver el desarrollo psicosexual más allá de una perspectiva típica, que es lo que se entiende como el enfoque psicodinámico. Ya cuando las personas hablan de desarrollo psicosexual o teoría psicosexual, pensamos inmediatamente en psicoanálisis, ya porque Freud y toda la línea de los avances teóricos psicodinámicos se enfocaron mucho en las experiencias tempranas y además en clave de la libido, ¿ya? Que era entonces esta pulsión sexual o libidinal y explicaban entonces a partir de esa pulsión gran parte del desarrollo posterior, ¿ya? El objetivo de esta clase no es hablar sobre el psicoanálisis y sobre la teoría de Freud del desarrollo psicosexual, sino cuáles son algunos términos clave, algunas palabras clave para comprender cómo es el desarrollo sexual de las personas desde su infancia temprana, ¿ya? Muchas veces se comprende erróneamente que la sexualidad es un tema solamente relevante desde la adolescencia en adelante, ¿ya? Pero eso no es así. La sexualidad forma parte íntegra de la vida y del desarrollo de las personas y es un área más de desarrollo, igual que el área cognitiva, igual que el área emocional, igual que el área social, ¿ya? Entonces, comprender algunos de estos conceptos, que espero que algunos de ellos ya los conozcan, nos va a ayudar a comprender mejor cómo se desarrolla durante toda la vida, ¿ya? Entonces, para comenzar a hablar sobre desarrollo psicosexual, ya. Tenemos que comenzar a ver entonces qué es la sexualidad. ¿Cómo vamos a comprender la sexualidad? Que es un concepto bien manoseado también socialmente, ¿no? Hay una categorización que es bien antigua, es del año 77, que establece qué es lo que vamos a comprender por identidad sexual, ¿ya? La identidad sexual sería esa parte de la identidad de todas las personas que tiene que ver con los componentes de sexualidad, ¿ya? Ahí hay dos, parece muy simple, pero tiene que el énfasis en el que se coloca es que estos aspectos de la sexualidad quedan circunscritos a un aspecto de la identidad de la persona, es decir, de cómo la persona se define a sí misma y qué es lo que lo vuelve diferente a todo el resto de las personas. Entonces, que hay componentes o aspectos que son sexuales o de la sexualidad que están incorporados en la identidad de una persona, ¿ya? Y que una vez que se consolidan, la identidad, vamos a profundizar más sobre identidad en el segundo ramo en ciclo vital 2, pero una vez que se consolidan es muy difícil de cambiarlos, ¿ya? Y la identidad también es un proceso que se desarrolla y se desarrolla de manera continua. Entonces, según este autor, habrían 4 componentes principales de la identidad sexual, ¿ya? Estos son el sexo biológico, la identidad de género, el rol social de género o el rol sexual, hoy en día hablamos mucho de expresión de género también, y la orientación sexual, que es quizá uno de los componentes más conocidos de la identidad sexual. Entonces, esos 4 componentes serían lo que conforma, o los componentes de la identidad sexual que forman parte a su vez de la identidad de la persona, en las cuales está circunscrita la sexualidad de esa misma persona. Vamos a comenzar con este monito que a mí me gusta mucho, es muy básico, no sé si lo habrán visto, es bastante conocido. ¿Sí? ¿No? ¿Lo habrán visto? Es el Genderbread Person, es un juego de palabras gringo que en español no tiene sentido, es como el pan de jengibre de género, esa es ya es como la galletita navideña, ¿sí? Que lo utilizan para explicar entonces cuál es estos conceptos o los componentes de la identidad sexual precisamente. Y yo lo ocupo porque es muy didáctico y para las personas que nunca han escuchado estos temas es más fácil comprenderlo en términos integrales, ya como esos 4 componentes interactúan y forman parte al mismo tiempo de la identidad de una persona. Entonces, acá están los 4 componentes que conversamos: el sexo biológico, la identidad de género, la orientación sexual y la expresión de género, ¿ya? O el rol de género, tiene diferentes nombres, ¿ya? Todas las personas tienen esos 4 componentes dentro de su identidad sexual, ¿ya? O dentro de su identidad. Entonces, todas las personas nacen con un sexo biológico, todas las personas presentan una orientación sexual, todas las personas tienen una identidad de género y todas las personas expresan su género de cierta manera con ciertas características, ¿ya?
Y la idea que yo les quiero dejar a partir de esta clase es que en cada uno de esos componentes existe diversidad, ¿ya? No podemos comprender estos componentes si seguimos pensando en esta especie de binomio de género en el cual solamente existen hombres y mujeres, ¿ya? O sea, podríamos, pero eso nos cierra un poco la forma de interpretar este tipo de cosas y también de comprender las realidades y las vivencias de personas que no viven en ese binomio, ¿ya? Entonces, el sexo es lo más fácil, ¿ya? La mayoría de las personas nacen con un sexo determinado que es macho o hembra, que es nuestra característica más animal respecto a eso, pero hay ciertas personas que no nacen con un sexo biológico tan marcado, ¿ya? Estas personas son las personas que viven en la situación o las identidades intersexo, ¿ya? Intersex en inglés, ¿ya? O personas intersexuales en español. Son personas que nacen con una condición médica en la cual sus genitales no están claramente identificados en estas dos categorías, ¿ya? Vamos a conversarlo de inmediato. En términos de orientación sexual, comprendemos la orientación sexual como el patrón relativamente estable de atracción que experimenta una persona hacia otras personas, ¿ya? Gran parte, en ese sentido, de las personas, en términos muestrales, muestran una orientación sexual heterosexual, es decir, son atraídos sexualmente, afectivamente, amorosamente, emocionalmente por personas de su sexo opuesto, ¿ya? Un porcentaje no despreciable de la población presenta otro tipo de orientaciones sexuales, entre las cuales la más numerosa es la orientación sexual homosexual, en la cual se sienten atraídos por personas de su mismo sexo, ¿ya? Y asimismo también hay otro tipo de orientaciones sexuales que son menos prevalentes, que son la bisexual es la siguiente, la más numerosa, que es la atracción sexual a otras personas de ambos sexos, en diferente proporción, ahí hay diferentes formas de entenderlo, y otras que son menos prevalentes todavía, ¿ya? Y podemos conversarlas también. Eso sería el sexo y la orientación sexual. La identidad de género, como lo ven, está como en el cerebro, o esta forma es como la variable más mental respecto a que es la forma en la que la persona se identifica con dos cosas. Con cuáles los roles asociados a los hombres y a las mujeres en nuestra sociedad y cómo se relaciona eso cómo se inscribe eso en su propia corporalidad, ¿ya? Una forma fácil de entenderlo es si la identidad de género coincide o no con su sexo biológico. Si la persona se identifica como hombre o como mujer, o ni como hombre ni como mujer, y si eso coincide o no con su sexo biológico. ¿Ya? Y a partir de eso también tenemos varias categorías, ¿ya? Y además tenemos el otro componente que no es tan conocido, que es la expresión de género o el rol de género. Cómo la persona, a partir de su identidad de género, se relaciona con el resto, se relaciona con el mundo social, cómo muestra el género con el cual se identifica. Esos son los 4 componentes en general de la identidad sexual. ¿Algún comentario hasta aquí? Es harto, son varios componentes y las divisiones entre sí son muy sutiles, son muy tenues, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahora? Vamos a mirarlos cada uno, ¿sí? No, es que yo respecto a la identidad de género, Ajá. siempre he tenido como problemas diferenciando lo que termina siendo como una identidad masculina y una identidad femenina, porque siento que en la expresión de género a veces es como más fácil determinarlo de acuerdo a los normas sociales, pero en la identidad siento que hay un grupo muy reducido de personas que se identifiquen como exclusivamente con cosas que sean como de mujer-hombre, e incluso encuentro que la gran mayoría de las personas tienen como una proporción de gustos que son como cerca de 50-50 de cosas que son tradicionalmente masculinas, tradicionalmente femeninas, entonces siempre me da... Claro, ahí es muy importante tener claro cuál es la diferencia entre identidad de género, es decir, cómo yo me defino a mí mismo o mí misma en ese sentido, y cuáles son los roles de género. O sea, cuáles son las categorías que la sociedad ha construido como lo masculino y como lo femenino, como categorías mutuamente excluyentes, y cómo interactúan eso en la forma en la que yo construyo mi identidad, en la forma en la que yo percibo mi propio cuerpo y en la forma en la que me relaciono con los demás, ¿ya? Eso es muy importante, una distinción que hay que tratar de ver. Vamos a mirar cada uno de estos conceptos y vamos a ver si podemos ir aclarando más dudas, ¿ya? Primero, hay que tener entonces una gran diferencia entre cuál es la diferencia entre el sexo y el género, ¿ya?
el sexo es nada más y nada menos que una categoría biológica, ¿ya? Es una categoría social en ese sentido porque la biología es también un constructo humano, ¿ya? Una disciplina humana. Pero el sexo se refiere nada más que a diferencias en las categorías biológicas de macho y hembra, ¿ya? Incluye temas que son biológicos y que son fisiológicos, como las diferencias de genes, diferencias en hormonas, diferencias en órganos, ¿ya? Eso es el sexo. Es nacer con un pene o nacer con una vagina. Y no es nada más que eso, ¿ya? Es una categoría biológica fija. El género es todo lo demás. Es toda una construcción social en la cual cada sociedad determina cuáles son las características, atributos, expectativas, conductas que son permitidas o no para cada sexo, ¿ya? Esa es la relación que existe entre sexo y género, ¿ya? Entonces, a partir de eso, se ha vuelto, es socialmente, la categoría o la diferencia no se ve, ¿ya? La gente piensa, los hombres son así porque son hombres, las mujeres son así porque son mujeres, ¿ya? Pero un hombre no es así porque tenga pene, sino porque ha sido criado como hombre, en la categoría hombre, con el rol masculino de hombre. Y una mujer no es así porque tenga vagina, ¿ya? O porque tenga ovarios, sino porque ha sido criada, se ha autoidentificada, ha sido socializada con la categoría social de mujer, ¿ya? ¿Sí? Me faltó la pregunta hacia la medida que estabas mencionando. Ajá. Entonces, ¿no hay una decisión correcta? ¿En qué sentido? De que me cuesta como formularla. Sí, tranquilo, tranquilo. El género me parece que puede ser modificable. El género, claro, es una cosa. Completamente modificable, es que viene predeterminado, pero el género puede ser modificable. Entonces, el género no. El género que la persona escoge es en realidad porque lo siente así o porque se lo han hecho sentir así. Ojo, cuando estamos hablando de género, no estamos hablando de identidad de género, ¿ya? Es una diferencia. El género es un constructo social, ya es una variable social. Claro, ahí es donde la persona puede identificarse o no. No solo el nivel, claro, la persona puede identificarse o no con cuáles son estos roles de género, que el rol también es una variable social específica. El género tenemos que comprenderlo como, básicamente como categorías sociales respecto a lo que se espera o no de los hombres y de las mujeres. Eso es una diferencia general, ¿ya? A partir del género, con diferentes procesos que vamos a ver en las siguientes diapositivas, las personas aprenden de diferentes formas a identificarse o no con ciertos géneros o con ciertas características de géneros, y eventualmente es un proceso muy complejo que tiene que ver con procesos de asociación, de socialización y también experiencias durante la adolescencia. Ustedes saben que la sexualidad es algo que se construye de manera continua, ¿ya? Eso también me interesa que lo tengan claro. No es que la persona en la adolescencia de repente, soy gay, ¿ya? O de repente, no soy hombre, ¿ya? O no me siento hombre, ¿ya? No es algo que sea espontáneo, sino que es algo que se va construyendo de manera paulatina desde edades muy tempranas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no es como que hubiera una opción correcta o incorrecta, sino que es un fenómeno multicausal, ¿ya? No, los estudios no han logrado generar un modelo explicativo o predecir cuál va a ser la orientación sexual de una persona a partir de ciertos factores o la identidad de género de una persona a partir de otros. Sabemos que hay factores de diferente tipo, factores sociales, como en cualquier área del desarrollo, ¿ya? Factores biológicos, factores sociales, factores relacionales, factores cognitivos, pero no tenemos una explicación, no tenemos las causas de la diversidad sexual. Porque así de la marca se me ocurrió en el caso de una persona que recién aislada. ¿Cómo? Estarían estos, por decirlo de alguna forma, constructos sociales que puedan ir delimitando lo que él quiera o va a escoger o algo así. No tengo como decirlo claro, pero yo en el caso de una persona que vive presa aislada, con otros seres humanos que no tienen su sexualidad, no sé si no es la adecuada. Probablemente tendría otro tipo de conductas u otro tipo de repertorio conductual u otro tipo de género. ¿Se dejaría en ese caso solamente regirse por el sexo, que es algo que tiene predeterminado?
Claro, es que lo que quiero decir es que el sexo son solamente las características biológicas, ¿ya? Esa persona tendría un sexo, hombre o mujer, ¿ya? Pero probablemente su conducta no sería la socialmente esperada para nuestros cánones de la cultura chilena, por ejemplo, respecto a lo que significa ser hombre o lo que significa ser mujer, ¿ya? No sé qué le pasó, ya, ahí está. Piénsenlo en términos más generales, más que en este tipo de excepciones, ¿ya? Sino, por ejemplo, es diferente ser hombre hoy en día a ser hombre en Chile hace 50 años, a ser hombre en Chile hace 200 años, a ser un hombre en Arabia Saudita, a ser un hombre en China y a ser un hombre en Inglaterra, por ejemplo. Las características que son asociadas a lo que significa ser hombre van cambiando, a pesar de que esas mismas personas tienen el mismo sexo, ¿ya? Piénsenlo más dramáticamente con lo que significa ser mujer, ¿ya? Es muy diferente ser mujer hoy en día a lo que significaba ser mujer hace 100 años en Chile, ¿ya? Si estuviéramos hablando hace 100 años, yo solamente le estaría haciendo clase a estudiantes hombres, ¿ya? Tenemos que comprender cuáles son, y efectivamente en ese sentido el concepto de género va evolucionando, va cambiando porque es una categoría social, ¿ya? El concepto de sexo, no, ¿ya? Eso es un poco para comprender cuál es la diferencia entre sexo y género, porque es importante una primera distinción, ¿ya? Entonces, nuestra primera categoría de sexo biológico no es tan fácil como solemos comprenderla, ¿ya? El sexo biológico efectivamente son diferencias que son biológicas en características anatómicas y otras respecto a personas que nacen como machos o como hembras, y que es una característica propia de nuestra especie, ¿ya? Suelen ser, en la mayoría de los casos, un proceso simple de asignación. Cuando la persona llega al mundo, el equipo médico dice, es niñito o es niñita, ¿ya? Antes era así, ahora tenemos eco y podemos determinar creo que es desde el tercer mes que las personas pueden ver cuál es el sexo de la huevita que viene, ¿ya? Pero en algunos casos no es tan claro, ¿ya? Son muy pocos, son casos menos prevalentes, ¿ya? Pero en algunos casos las características biológicas que son en ese mismo al momento del nacimiento no cuadran de manera directa con las dos categorías de hombre o mujer o macho o hembra, ¿ya? Son el caso de personas que nacen con genitales ambiguos, ¿ya? Piensen que cuando nace una guaguita, todas las guaguas son iguales, en el sentido de que tienen las mismas características físicas, no tienen características sexuales secundarias. No podemos decir, tiene el pelo más largo, es niña, ¿ya? El indicador principal del sexo es su aparato genital, ¿ya? Entonces el equipo médico decide o lo asigna a hombre o mujer a partir de lo que pueden ver como nació la guaguita, ¿ya? Y en algunos casos, como ven en la ilustración, las genitales, por ejemplo, acá tenemos el binomio, ¿ya? Eso es una vagina, una vulva, el ano, el clítoris por acá, y acá tenemos un pene de las características del macho, ¿ya? El saco escrotal y un pequeño pene sin desarrollar, ¿ya? Es fácil definirlos así, ¿ya? Pero hay personas que nacen con características sexuales primarias que son ambiguas, ¿ya? Por ejemplo, una vulva o una vagina sin abrir realmente, o menos abierta, o un clítoris muy desarrollado, o con labios o con características que le hacen pensar que en realidad no están, que pueden ser testículos que no hayan descendido al saco escrotal. Se entienden, son características diferentes. Entonces, en esos casos, ¿qué hace el equipo de salud? ¿Es hombre o es mujer? ¿Ya? ¿Qué tienen que decirle a la familia? Porque eso es la costumbre en nuestro sistema cultural, esa es la forma en la que lo comprenden, ¿ya? Cuando no hay claridad respecto a esas características, se utilizan 7 criterios para definir si el niño es niño o es niña, ¿ya? En nuestro libro. En algunos casos, estos criterios son estos: la configuración cromosomal, que exige un análisis, las gónadas, si es que tiene presentado ovarios o testículos, ¿ya? Por ejemplo, podemos ver este caso, ¿ya? Lo que tendría que hacer el médico es ver, pero ¿qué tiene? ¿Ovarios o testículos? ¿Tiene las gónadas adentro, internas, o están afuera, o van en camino de salir? ¿Ya? Porque en muchos casos los testículos no descienden, sino hasta un poco más avanzado, ¿ya? Entonces, el equipo médico tiene que decidir eso en ese contexto, ¿ya? Las estructuras reproductivas internas, ¿tiene útero o tiene próstata? Los genitales externos también merecen análisis. ¿Presenta clítoris y labios o presenta pene y escroto?
Ujú. ¿Cuáles son las secreciones hormonales? Eso también requiere análisis, ¿ya? Porque ustedes saben que los estrógenos que marcan lo femenino y los andrógenos que marcan lo masculino aparecen en altas concentraciones después de la adolescencia, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vemos ahí? Y cuál es el sexo, que es el que se ve, y también, aparte del otro criterio que no es aplicable en este caso, que es la identidad de género o el sexo psicológico, como se le entendía en ese entonces. Ujú. Entonces, a partir de estos criterios, en estos casos y en muchos casos de personas intersex, el equipo médico define, en conjunto con la familia, cuál va a ser el sexo al que van a asignar a esta guaguita. Ujú. En este caso de que tienen genitales ambiguos, ¿ya? Y para ello suelen realizar o realizan intervenciones quirúrgicas para poder asignar el sexo biológico en caso de genitales ambiguos. ¿Para qué? Para mejorar el ajuste de esa persona de ahí en adelante, en futuras etapas de desarrollo. Uh-huh. Es una decisión que se toma desde los equipos de salud. Insisto, la realidad de las personas intersex es muy poco prevalente, ¿ya? Pero existen casos. No sé si vieron un episodio de Doctor House, en el cual justamente había una chica que era muy bonita, que era modelo y que llegaba con el típico cuadro de síntomas raros que nadie sabe explicar y que se va a morir si no encuentran la causa, y eventualmente el Doctor House se da cuenta de que la chica en realidad no era chica, sino que ella era una persona intersexual, pero que eventualmente nunca, sus testículos nunca descendieron, ¿ya? Y además tenía genitales ambiguos, tenía una vagina ambigua. Entonces, en ese caso, claro, el problema radicaba en que, no sé, qué sé yo, los medicamentos hacían interacción con otras variables que en realidad es porque era hombre, ¿ya? O tenía características sexuales de hombre, o un aparato hormonal diferente. Y era por eso. Y además había otro tema de que el papá abusaba de la niña, ¿ya? Entonces, hay diferentes... con esto quiero solamente ilustrar cuál es el drama que viven las personas intersex en algunos contextos. No es que vivan los mismos casos de Doctor House, ¿ya? Pero son realidades que existen y a eso se refiere. Uh-huh. ¿Alguna duda respecto a la característica del sexo biológico? Mi interés era hacerles ver que no era tan fácil como caracterizar a un niño de macho y hembra, acá y luego allá. Así es que yo tengo entendido que respecto a lo psicológico, que pese a que no hay como características psicológicas que sean como exclusivas del hombre o exclusivas de las mujeres, uh-huh, sí existen tendencias psicológicas que son, o sea, que varían definitivamente entre el hombre y las mujeres. Ajá. Y son otro factor que es el sexo biológico. Exacto, pero particularmente el sexo biológico afecta el comportamiento de las personas, no directamente a través de la estructura. No es que porque tengan pene va a sentirse así o se va a comportar así, sino usualmente por la acción de las hormonas. Particularmente, por ejemplo, se han estudiado los efectos de la testosterona en la conducta y marca una clara diferencia. Ya la testosterona estimula las conductas agresivas y también las conductas sexuales. ¿Ya? Se han hecho estudios en otros animales, en mamíferos, interrumpiendo el eje hipotalámico gonadal que estimula que desde el hipotálamo se estimule la secreción de testosterona en los testículos y eso afecta y han habido cambios que son significativos, ya son estudios clásicos respecto a eso. Y también hay diferencias también en eso otro. Efectivamente, yo no voy a decir que no hay diferencias conductuales o diferencias entre hombres y mujeres por su sexo, ya no puedo decirlo, la evidencia no me impide decir eso. Pero también tenemos que darnos cuenta que la conducta social es mucho más compleja que esas diferencias y que no bastan entender esas diferencias que son sexuales para comprender toda la complejidad de nuestras conductas sociales y de nuestra cultura. Uh-huh. Acá, ¿sí? No es en realidad respecto al sexo biológico, sino respecto a los criterios. Ya. ¿Cuándo se instauraron esos criterios? Son antiquísimos. Ese paper, de hecho lo tengo abierto. Componentes de la identidad sexual, así se llama. Es del 77 y aquí aparecen cuáles son... ahí están los criterios. Que son... Eso debería estar también referenciado, ¿ya? Pero son muy antiguos y tienen que ver con tradición médica. Uh-huh. Son criterios médicos. Lo que pasa es que mi abuelita, bueno, desde muy joven trabajó en el hospital y me pasó que muchos niños nacían, claro, eran intersexuales. Ya.
Y me contaba que o sea, respecto a su relato no había ninguno de estos criterios, sino que los médicos les preguntaban a los padres, ¿quieren que sea niño o niña? Al final ese suele ser el criterio que se utiliza más porque los padres son los que deciden sobre el cuerpo del niño en Chile hasta los 18 años. Entonces, efectivamente se le pregunta a los padres porque al final tiene que ver con que lo que buscan es que ese sexo sea congruente con la expectativa social y con los roles y con la crianza que los padres le van a dar a ese niño, porque sabemos cuál es el poder predictivo que tiene la socialización en la identidad. Entonces, eso es fácil, justamente lo que busca el equipo es facilitar el ajuste de ese niño, niña o niña, a su mundo social eventualmente y a su adultez. Uh-huh. Pero sí, los criterios no es como que... porque tampoco son tan claros. Uh-huh. Y además necesitan darle una respuesta inmediata. O sea, el niño nace y tiene que inscribirlo inmediatamente, como hombre como mujer. Entonces no hay tiempo para esperar exámenes hormonales o cromosomales. Uh-huh. Ese es el tema. Respecto a sexo biológico, ¿ya? Respecto a orientación sexual es quizá uno de los temas más estudiados y más visibilizados, ya cuando pensamos incluso en diversidad sexual, lo que el común de la gente piensa, ya los gays, ya, pero en realidad no es eso. La orientación sexual es uno de los componentes de la identidad sexual, ya. Es quizá uno de los más prominentes porque la atracción sexual de las otras personas es algo bien, tiene cierta saliencia como dentro de la identidad y de la personalidad de las personas, ya. Pero la orientación sexual se define como un patrón relativamente estable de atracción sexual hacia otras personas, ¿ya? Ese patrón es relativamente estable, o sea, las personas tienen su preferencia sexual, pero es un patrón que también va cambiando, ya no es una variable fija, tiende a ser muy estable, tiende a predecir mucho también la conducta sexual, pero no es un determinante fijo. Y una persona puede cambiar de orientación sexual eventualmente, eso es lo que se ha visto, no son cambios bruscos o drásticos, ¿ya? Pero a través de procesos de exploración y de desarrollo, la orientación sexual va modificándose, ¿ya? Y va desarrollándose. Usualmente, como ven, las orientaciones sexuales, me faltó colocar un dato aquí. El estudio de la encuesta nacional de la juventud que hace el INJU incluye un ítem de cuál es tu orientación sexual, ¿ya? En Chile, el año 2015, cerca de un 82% de los jóvenes encuestados se declaraban heterosexuales, ¿ya? Del otro 18%, sí, del otro 18%, habían como cerca de un 6 a un 7% se declaraba exclusivamente homosexual, otro porcentaje como un 5% se declaraba bisexual, un porcentaje decía no sabe, no responde, y había un buen porcentaje que decía todavía en exploración, ¿ya? Entonces, se observa que hay un porcentaje relativamente amplio, de un 18 a un 20%, podríamos pensar, de jóvenes que son de la diversidad sexual o que no pertenecen a este gran grupo heterosexual, ya que son las personas que presentan atracción sexual, afectiva hacia personas de su sexo biológico opuesto. Uh-huh. Se hizo recientemente la última encuesta nacional de la juventud, que es la 9ª, me parece, y ese porcentaje aumentó, ¿ya? No tengo el dato exacto, les queda de tarea buscarlo, ¿ya? Pero aumentó el número de jóvenes que se identifican como no heterosexuales, al fin y al cabo. Uh-huh. Y además tenemos las otras variantes, que son la variable homosexual, en la cual la sexualidad y afectividad se orienta hacia personas de su mismo sexo, y las personas bisexuales, que su sexualidad y afectividad se orienta hacia personas de ambos sexos, ¿ya? Puede ser en diferente proporción, no es necesario que sea un 50-50 para que sea bisexual, ¿ya? Puede ser una persona que preferentemente le gusten las mujeres, pero que también le gustan algunos hombres. Eso también puede considerarse bisexual, y viceversa. Uh-huh. La bisexualidad es un campo bastante más amplio. Y además hay otro tipo de orientaciones sexuales que son menos prevalentes, pero que también existen y que merecen reconocimiento y también hay que tenerlas en consideración. Las orientaciones sexuales como los asexuales, los pansexuales, aquí se sigue un criterio de autoidentificación. Ese es el criterio base que utilizamos para poder definir la orientación sexual de una persona, ¿ya? No la medimos desde afuera, no le decimos, entonces tú eres homosexual, sino que le preguntamos a la persona, ¿cómo te identificas tú? ¿O cuál de los siguientes criterios o cuáles de las siguientes categorías representa mejor tu orientación sexual? Uh-huh. Así se estudia y así podemos conocer la orientación sexual de las personas. Uh-huh.
Y en este punto también tengo que comentar que yo lo estoy explicando así, en términos muy generales, pero esto no siempre fue así, ¿ya? Ustedes saben que desde el psicoanálisis, por ejemplo, la homosexualidad se consideró una perversión sexual en la teoría tradicional de Freud. O sea, sí, de Freud. Explicaba la aparición de las personas homosexuales por una inversión del objeto en la etapa fálica. En la etapa psicosexual fálica habría entonces una inversión del objeto que generaba que el complejo de Edipo no se resolviera como se tenía que resolver, ¿ya? Y a partir de eso generaba, por ejemplo, que los hombres no resolvieran bien su complejo de Edipo con la figura del deseo con la madre, sino que se identificaban con la madre y su objeto de deseo o libidinal se convertía en el padre, ¿ya? Así lo comprendía Freud, y desde entonces marcó una tendencia a identificar la orientación sexual homosexual como algo patológico, ¿ya? La homosexualidad era considerada una enfermedad, ¿ya? Eso lo tengo que mencionar en esta clase. Sin embargo, sufrió un proceso social de despatologización, ¿ya? La homosexualidad hoy en día no se considera una enfermedad, ¿ya? O la orientación sexual no heterosexual no es una enfermedad, ¿ya? Ustedes tienen que saber eso porque es una duda muy frecuente, por ejemplo, de padres en terapia, ¿ya? Respecto a la orientación sexual de sus hijos. O a ustedes trabajando en un colegio les pueden preguntar eso, ¿ya? Y también puede colisionar con las creencias de las personas con las que vivimos, con las personas que trabajamos, o de repente incluso con nuestras propias creencias respecto a cómo es la sexualidad de las personas, ¿ya? Pero mi responsabilidad como profesor de ciclo vital es hacerles ver cuál es la evidencia y cuáles son los consensos científicos respecto a eso. Y los consensos científicos son que desde 1973 la APA, la Asociación Americana de Psiquiatría y Psicología, dejó de considerar la homosexualidad como un trastorno mental. En 1973. Y en 1990, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dejó también de considerarlo una enfermedad. Eso lo hizo sacando la categoría diagnóstica de sus manuales de diagnósticos mentales, ¿ya? Ustedes saben del DSM, ¿cierto? ¿Sí? Ya, muy bien. ¿Y saben de la CIE-10? La CIE-10 es la Clasificación Internacional Estadística de las Enfermedades, ¿ya? Que es el manual que utiliza la OMS. La OMS no utiliza el DSM, ¿ya? El DSM lo usamos nosotros, los psicólogos y los psiquiatras, pero en el sistema de salud no utilizamos el DSM, utilizamos la CIE-10, ¿ya? La CIE-10 es la versión de ese manual, ¿ya? Y en 1990, que es el manual que tenemos actualmente, fue retirada la homosexualidad como trastorno mental. Imagínense, en el 90. Es muy reciente, ¿ya? Y fue a través, efectivamente, de un consenso científico. ¿Cuál fue el criterio? La idea de que, ok, ¿cómo definimos entonces lo que está enferma o una persona enferma? La enfermedad está acompañada de ciertas características, ciertos signos y síntomas y señales que nos permiten identificar que la persona presenta un malestar que es persistente, un malestar clínicamente significativo que le interrumpe en su vida en términos sociales, en términos afectivos, en términos de su vida familiar, etc., ¿ya? Las personas homosexuales, lesbianas o gays, ¿presentan este malestar clínicamente significativo en sí mismas? ¿Experimentan otros tipos de patologías por el hecho de tener una orientación sexual específica, diferente a lo heterosexual? Y el consenso en ese entonces fue que no, que los problemas que suelen enfrentar las personas gays y lesbianas o bisexuales no se deben a una característica intrínseca de su orientación sexual, sino a problemas asociados a su incorporación en el medio, como la discriminación. Y ese fue el criterio que utilizaron para sacar la homosexualidad como una categoría diagnóstica. Ese fue el criterio en ese entonces y ese es el criterio actualmente, ¿ya? Ahora, las personas homosexuales, lesbianas y bisexuales sí muestran mayores riesgos de desarrollar ciertos tipos de problemas, ¿ya? Por ejemplo, hay estudios que muestran mayor incidencia de depresión, ansiedad y conducta suicida en personas de la diversidad sexual, ¿ya? De hecho, de eso es mi tesis de magíster. Pero estas conductas se están haciendo análisis para comprender, ¿eso es porque sea homosexual o es por otros factores? ¿Es el peso de la discriminación o tiene que ver con otro tipo de variables? Esa es la pregunta. Eso respecto a orientación sexual, ¿ya? ¿Dudas sobre orientación sexual? ¿Comentarios? ¿Sí? ¿No?
Por allá, no sé. ¿Cuál es la diferencia entre pansexual y bisexual? Ya. Entiendo yo que las personas bisexuales, esto es como yo lo comprendo, ya. Insisto, no hay como un manual de orientaciones sexuales tampoco y una categoría tan fija, porque, insisto, dependen de un criterio de identificación. Como yo comprendo, lo que yo entiendo por orientación sexual bisexual es que a una persona le pueden gustar dos personas o diferentes personas de su sexo opuesto o de su otro sexo, ¿ya? Una persona pansexual, como yo lo comprendo, le gustan las personas independientes de su sexo, ¿ya? Independiente de su identificación con el binomio de género también, independiente de su característica, de su expresión de género en ese sentido, ¿ya? A una persona bisexual le gustan, en ese sentido, podrían gustarle los hombres, tradicionalmente como hombres, como con un rol masculino, hombres fornidos o atractivos, o mujeres atractivas, ¿ya? Con sus características femeninas muy tradicionales, ¿ya? A una persona pansexual, como yo lo comprendo, yo no soy pansexual, le gustan las personas independientes de esas características. Según yo, esa es la diferencia. No sé si les queda claro o les queda... Es un poco más, se entiende un poco mejor ahora que comprendemos cuáles son las diferencias en la expresión de género, ¿sí? Sí, porque siempre llevo mucho tiempo tratando de comprender esta diferencia. Yeah. Porque yo soy bisexual. Ajá. Y he tenido serias discusiones respecto al término. El problema es porque yo siempre digo como, si uno, ya, entonces hay dos sexos. Siento que hay dos sexos no es controversial. Entonces, si hay solo dos sexos, y todas las personas caen en la categoría de estos dos sexos, ya descontando el intersex también. Ajá. Y yo soy bisexual y me gustan los dos sexos. ¿Me implica eso que me gustan todas las personas independientes de su expresión de género? Y otras personas argumentan que bisexual también implica como un componente de expresión de género. Pero como no hay una definición concreta, las definiciones tardan mucho. Por eso quería saber una... Claro, una opinión. Mira, respecto al tema de la bisexualidad, es también un tema controversial, no solamente socialmente, sino académicamente, ¿ya? Porque, como te comenté, estas etiquetas o estas categorías sociales dependen mucho de la identificación de la persona, de cómo cada una de esas personas lo vive. Y la diversidad sexual, la orientación sexual y la sexualidad es algo demasiado líquido. Yo me atrevería a decir que no hay dos personas heterosexuales que experimenten su sexualidad de la misma manera, ¿ya? Nuestra categoría de heterosexual es demasiado amplia también. Entonces, y también tiene que ver con un tema valórico, ¿ya? Nadie tiene derecho a cuestionarles su propia orientación sexual o su propia expresión sexual o su propia conducta sexual en la medida de que no afecte o deteriore o atente contra los derechos de otra persona, ¿ya? Es un estándar internacional al respecto, el no cuestionar. Entonces, en ese sentido, se puede discutir todo en la medida que no te digan, no, entonces tú no eres bisexual, tú eres esto, o tú eres tal otra cosa, ¿ya? Eso es un estándar, ¿ya? No sé cómo más... ¿Sí? ¿Por acá? Yo conocí a una persona que era pansexual y lo que ella me decía era que como que no se sentían atraídos como a la belleza, como el atractivo de un hombre y el atractivo de una mujer, sino como su forma de ser, como la personalidad de la persona era lo que le atraía. Perfecto. Exacto. Y eso efectivamente puede ser como lo vive ella y como lo viven muchos otros pansexuales, ¿ya? También hay que ver cómo interactúan ciertas variables, porque la atracción sexual es una atracción que es afectiva en términos relacionales, con quienes yo quiero formar pareja o con quienes quiero tener relaciones afectivas, y también es una atracción sexual, ¿ya? En términos coloquiales, ¿qué es lo que excita a la otra persona o qué otros tipos de personas te excitan, ¿ya? Sexualmente, ¿ya? Entonces, hay diferentes... y cuando uno conversa este tipo de cosas, mi recomendación para ustedes, siempre lo hagan de la manera más respetuosa, ¿ya? Y pregúntenle a la otra persona, nadie se va a ofender si lo hacen de la manera... con mucho tino, con mucho respeto. ¿Sí, Bernardito? Es que yo creo que en estos temas, tal vez más que en el tema de género, eso, porque dentro de todo, género y sexo como que tienen cosas más físicas. Ajá. Como ya siendo súper básico, expresan tu género mujer usando falda, por ejemplo. Ya. Es súper simple. Ajá. Pero la sexualidad es como súper interno, personal, es
está solamente en tu cabeza. O sea, no hay nada fuera de ti que te diga cuál es tu orientación sexual. Entonces, hay muchísimas orientaciones sexuales. O sea, yo conozco un poco más del tema que lo que vamos a ver acá. Entonces, no sé, decir que hay 20 creo que nos quedamos cortos. Exacto. Entonces, creo que para efectos prácticos como es la forma en que la persona se identifica más, porque a lo mejor a un bisexual y a un pansexual le gusta el mismo tipo de persona, que bueno, pueden ser, no sé, todos, porque les gusta, no sé, le atrae la personalidad o le atrae el físico, lo que sea, pero puede que las dos personas tengan prácticamente les gusten las mismas personas. Ajá. Pero una se siente más cómoda diciendo que es bisexual y otra se siente más cómoda diciendo que es pansexual. Exacto. Entonces creo que independiente de lo que pase físicamente, digamos, lo más importante es la etiqueta que le sienta más cómoda a esa persona. Exactamente. Entonces, como que creo que discutir los detalles es un poco absurdo porque Sí. es como, depende de la persona, o sea, Sí. y aparte... Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es que también ahí podemos entrar en otras discusiones, porque Claro. por ejemplo la definición que dio la Peña entra en otro tema, que es la atracción romántica y la atracción sexual, que son temas distintos. Pero es como, ¿para qué nos vamos a complicar la vida tanto? Es como si una persona te dice que es pansexual y listo. En términos de nuestro mundo social, efectivamente yo creo que tienes toda la razón. Y también tiene que ver con todos estos movimientos respecto... Ya, entonces, ¿cuál es el uso de las etiquetas? ¿Ya? Ahora, y esto es una pregunta para ustedes. Si yo les diría, ya, ok, usted tiene que estudiar este tema. Usted va a tener que hacer un estudio de cómo se relaciona la prevalencia de VIH con la orientación sexual de las personas. En ese contexto usted va a tener que marcar criterios de inclusión y exclusión a partir de las etiquetas. Y ese es el valor de las etiquetas, es nada más que un valor académico, ¿ya? Solamente es ese. Y eso es lo que es importante que se queden con eso de esta clase también. Lo importante es detrás de esa etiqueta hay realidades, ¿ya? La etiqueta solamente es un valor que nos sirve para agrupar ciertas personas para comprenderlas mejor, ¿ya? Como economía mental, pero no es más que eso. Súper bien, chicos. Entonces, identidad de género. Vamos a avanzar porque quedan varias diapos y tenemos que terminar de ver varias cosas y nos queda media hora, ¿ya? Entonces vamos a ir avanzando rapidito sobre esto. La identidad de género, entonces, hay diferentes versiones o diferentes definiciones sobre identidad de género, pero en general es una sensación íntima y una convicción de las personas de considerarse a sí mismas como parte de un género, ¿ya? Ese género puede ser hombre o puede ser mujer, pero también hay otro tipo de aspectos relacionados con la identidad de género respecto a si, por ejemplo, el género con el que se identifica coincide o no con su sexo biológico, ¿ya? Y en general, en respecto a identidad de género, también también ciertas etiquetas. Por ejemplo, la más tradicional es hablar de personas transgénero, que es lo que más se ve, pero, que es una categoría que es lo que se habla cuando hablamos de identidad de género, es para hablar usualmente de personas trans, ¿ya? Pero, a partir de la identidad de género, una persona puede ser cisgénero, puede ser transgénero o puede tener otro tipo de categorías. Las personas cisgénero son aquellas personas en las cuales su sexo biológico coincide con su identidad de género, ¿ya? Con el género con el que la persona se identifica. Es decir, un chico que nace con un sexo de hombre, macho, con genitales, con un pene, ¿ya? Eventualmente crece, se desarrolla y se identifica para convertirse y para identificarse en un hombre, ¿ya? Esa es una persona, un hombre cisgénero, ¿ya? ¿Por qué? Porque su sexo y su identidad de género coinciden. Lo mismo para las mujeres, que son cisgénero. Pero también hay personas en las cuales su identidad de género no se corresponde con su sexo biológico, ¿ya? Y esa es la realidad de las personas transgénero o personas trans. Es decir, una persona que nace con un tipo de genital, una vagina en este caso, por ejemplo, y crece y se desarrolla con ciertas características en su infancia que le hacen eventualmente identificarse como un hombre, ¿ya? O con una identidad de género de hombre. Esa persona nos referiríamos a ella como un hombre transgénero. ¿Por qué? Porque nuevamente lo que prima es el criterio de autoidentificación. Y al saber que es un hombre trans, significa que sabemos que es un hombre que hizo una transición de género, desde el femenino hasta el masculino.
además de las personas cisgénero y de las personas transgénero, hay personas con identidad de género no binaria, es decir, que no se identifican con construcciones sociales respecto a lo masculino y a lo femenino, ¿ya? Es un criterio súper, ¿cómo lo diríamos? Es controversial. Hay personas que todavía están discutiendo si la identidad de género no binaria es parte de su identidad de género o es parte de su expresión de género, ¿ya? Porque pueden haber personas, mujeres cisgéneros binarias, ¿ya? Es decir, mujeres que nacieron como mujer, se criaron como mujeres y se identifican fácilmente o cómodamente con lo que es el rol de mujer, ¿ya? Pero también hay personas transgéneros que son binarias, ¿ya? Es decir, que hacen su transición de hombre a mujer estereotípica también, ¿ya? Que quieren ser una mujer delgada, con senos, con vagina, y hacen su camino de transición quirúrgica, hormonal y social hacia ese estereotipo de mujer, ¿ya? Entonces una mujer transgénero binaria, ¿ya? Las personas no binarias no se identifican con esas construcciones de masculino y femenino, ¿ya? Y también hay personas que pueden ser cisgéneros y no binarias, ¿ya? Es decir, un niño que nació con genitales masculinos, que creció como hombre, que se identifica como hombre, pero que no se identifica como masculino. O que no se identifica necesariamente con lo tradicionalmente que comprendemos como hombre, ¿ya? Entonces, en esta categoría es un poco más difícil de comprender, ¿ya? Personalmente, considero que ese tipo de aspectos es más fácil comprenderlo a partir de la expresión de género, y que es más fácil entenderlo en términos categoriales, la identidad de género como cisgénero y como transgénero, ¿ya? Pero eso, por supuesto, limita un poco más la forma de comprenderlo. Y en este punto también tengo que comentar que existía hasta hace muy poco, esto está desactualizado, no lo pesquen, pero existía lo que se llamaba el trastorno de identidad sexual, ¿ya? Que es efectivamente que las identidades transgénero estaban patologizadas. Seguíamos considerando la enfermedad, considerando las identidades trans como una enfermedad o como un trastorno mental hasta muy recientemente, hasta el año pasado. Ya el año pasado, que es la siguiente diapositiva, y no solo el año pasado, ha habido un movimiento que ha llevado décadas de despatologización de las identidades trans, es decir, un movimiento social que buscaba que las identidades transgénero dejaran de ser consideradas enfermedades, ¿ya? Y específicamente lo que se buscaba era eliminar las categorías diagnósticas tal cual se había hecho como con la homosexualidad, ¿ya? Y en ese mismo contexto, en el año 2018, la OMS anunció que se iba a eliminar la categoría diagnóstica de su versión del CIE 10, que es lo que teníamos, que es la versión del 90, para la versión del CIE 11, ¿ya? Se iba a eliminar la categoría de disforia de género, que creo que es como está categorizada. Eso es un tremendo avance en términos de salud pública y también de asegurar derechos para la población trans que ha sido históricamente vulnerada. El DSM, no estoy seguro si en su versión actual incluye el trastorno de identidad sexual como parecía. No sé si saben ustedes o tienen alguna información respecto a eso. Pero de la mano de este proceso de despatologización, la sociedad actual ha ido sufriendo este tipo de cambios, adaptándose a este tipo de procesos, ¿ya? Por ejemplo, recientemente aprobamos en Chile una ley de identidad de género que autoriza el cambio de nombre registral de las personas sin tener que pasar por este proceso de medicalización, ¿ya? En Chile se podía hacer si tú tenías un certificado de un psiquiatra que te ponía la categoría diagnóstica de que tú eras una persona trans porque presenta el trastorno de identidad sexual categorizado con tal clasificación, y con eso tú ibas al servicio médico legal, que es lo que decía la señora en el video, ¿ya? Y con eso autorizaban tu cambio de nombre registral. Hoy en día no es necesario ese proceso. Eso es lo que autoriza la ley de identidad de género, finalmente, que incluye hasta de 18 años en adelante puedes hacerlo sin permiso de tus padres. Desde los 14 a los 18, entiendo yo, tienes que hacerlo con permiso de tus padres y con la autorización de un juez de familia. Y los niños y niñas menores de 14 años están excluidos de la ley. Estando solteros. ¿Estando soltero igual? No se puede estar casado. No puedes estar casado, ya. Interesante. Claro. Fíjense cómo funciona. Entonces, ya. ¿Sí? Yo tengo una pregunta respecto a esto de que hayan hecho que deje de ser una
una categoría como diagnóstica. de investigar alguna enfermedad. Ujú. Porque creo que la definición para la disforia de género Ajá. era una disconformidad o sensación de malestar Ajá. respecto a los caracteres sexuales secundarios presentes en el cuerpo. Y Mm. entonces, en ese sentido, siento que y no es porque yo piense que ser como una persona trans sea una enfermedad, Ajá. sino que esa sensación de malestar respecto a los caracteres secundarios Ajá. era algo que de verdad experimentaban y que era como tangible y continuado en el tiempo. Ajá. Y en ese sentido caería como dentro de la categoría de una, Diagnóstica. entre comillas, patología, aunque se solucionaba después de haber hecho la transición, porque después Ajá. de eso se sentían de nuevo cómodos con su cuerpo. Sí. En ese sentido hay que marcar una diferencia y creo que es la línea actual de hablar estos temas respecto a una patología o a una condición de salud, ¿ya? Y esa es la clave para comprender estos procesos de despatologización. Por ejemplo, cuando hablamos de discapacidad, hay personas que presentan diferentes características funcionales, ¿ya? Personas que necesitan ciertos apoyos técnicos para moverse o personas que necesitan ciertos apoyos técnicos para leer, para mirar, para escuchar. Y en ese contexto, algunas provienen de ciertas, podríamos considerarlos como patologías, pero lo que actualmente se considera como presenta una condición de salud que le genera una situación de discapacidad. Y en este mismo contexto, las personas con lo que actualmente antes se consideraba disforia de género o disconformidad de género, este es el criterio. Yo quise colocarles el trastorno de identidad sexual, ya así aparece en el DSM, ya. Estos eran los criterios diagnósticos que se utilizaban para patologizar o para diagnosticar a un niño o una persona con trastorno de identidad sexual, ya. El criterio A, el que tenía que estar, es una identificación acusada y persistente con el otro sexo, ¿ya? Que el niño insiste e insiste e insiste que es mujer, ¿ya? O viceversa, ¿ya? No solo el deseo de obtener las supuestas ventajas relacionadas con costumbres culturales asociadas, ¿ya? No es que el niño quiere decir, quiero ser mujer porque, no sé, estoy inventando, o quiero ser, que un niño o que una niña dijera quiero ser hombre porque a los hombres les sirven más comida, ¿ya? No es eso, sino que porfiadamente el niño insiste que es mujer, ¿ya? El criterio B era un malestar persistente con el propio sexo o sentimientos de inadecuación con su rol de género, ¿ya? Entonces, ese criterio daba un poco más de pensar, porque no todas las personas trans experimentan disconformidad de género, ¿ya? No todos presentan malestar con su cuerpo, no todos quieren modificar su cuerpo biológicamente o sus genitales, ¿ya? Eso también depende de la realidad trans. No todos hacen su transición quirúrgica. Muchos solamente son cómodos con el tema de su rol social. Entonces, no quiero adentrarme mucho más en esto porque es entrar en la patología y hoy en día no vamos a considerarlo como una patología, ¿ya? Pero aparecen también, si lo quieren revisar, aparecen claramente cuáles eran los indicadores que permitían a las personas identificar a un niño trans, ¿ya? Y si a ustedes les toca en clínica que un papá o una mamá está preocupado, lleva a su hijo a terapia porque está viendo que está cansado de educarlo, de que no, y que el niño porfía, ustedes tienen que saber identificar esos indicadores también. No porque sea una patología, sino porque es una necesidad de ese niño o de esa niña. Y ustedes como psicólogos tienen un rol profesional y social importante también para poder conversar con ese papá y darle psicoeducación al respecto. Les queda de tarea revisar también cuáles son los criterios, ¿ya? De lo que era el trastorno de identidad sexual. Y en estos 20 minutos que nos quedan de clase, vamos a hablar un poco sobre roles de género y cómo se forman o cómo se desarrollan en la infancia. Esto ha sido todo un preámbulo, ¿ya? Hablamos un poco sobre género, ¿cierto? Que eran estas diferencias sociales asociadas a lo que significaba ser hombre o mujer en diferentes sociedades, ¿ya? Un rol de género es la forma en la que las sociedades elaboran estas expectativas o vuelven estas expectativas y atributos una especie de rol, una categoría que una persona, un rol, es decir, un papel que la persona tiene que jugar en una sociedad, ¿ya? Es un conjunto de normas de comportamiento percibidas, asociadas particularmente a lo que es masculino y femenino, ¿ya? En un grupo o sistema social específico. Los roles de género no son los mismos en cualquier contexto social o en cualquier cultura, ¿ya? Son los comportamientos aprendidos en una sociedad, comunidad o grupo social. Y hacen que sus miembros estén condicionados para percibir como masculinas o femeninas ciertas actividades, tareas, responsabilidades y a jerarquizarlas y valorarlas de manera diferenciada, ¿ya? El rol
de género está acompañado siempre de un estatus. Recuerden bases sociales del comportamiento, ¿ya? Y en nuestras sociedades, y en las sociedades occidentales, y en muchas sociedades, el rol masculino tiene mayor valor que el rol femenino, ¿ya? Estoy haciendo un planteamiento que también es político al decir esto, ¿ya? Pero eso es un rol de género. Y entonces, ¿cómo vamos desarrollando la identidad de género? A partir de la internalización de esos roles o interactúa con esos roles. Hay diferencias culturales en los roles de género. Ya con eso estoy diciendo que hay cierta relatividad cultural asociada a lo que significa ser hombre y ser mujer. Por ejemplo, en las culturas occidentales es diferente a cómo lo viven las culturas orientales. Las culturas latinas también tienen diferentes características de cómo se comportan las mujeres, ¿ya? En las culturas latinas, la mamá es muy diferente a una mamá norteamericana, ¿ya? Muy diferente, ¿ya? Y si nosotros crecemos con nuestra expectativa de que nuestras mamás sean como salen en las series de Netflix, vamos a ser muy felices, ¿ya? Porque las mamás latinas no son así, ¿ya? No obedecen al papá, el papá no es la figura de autoridad en la casa, al interior de la casa, ¿ya? Es la mamá, porque el espacio doméstico en Latinoamérica, la mujer es la dueña, ¿ya? Y también tiene otro tipo de características con temas sobre la autoridad. Entonces, a lo que quiero llegar es que los roles de género configuran y influyen en nuestras relaciones sociales, ¿ya? Y más allá de la identidad de género. En las culturas africanas, por ejemplo, y en otras culturas nativas, hay ciertas características que nosotros pensaríamos, por ejemplo, desde nuestra cultura. Por ejemplo, pintarse los ojos maquillarse, es un rasgo social o un atributo social que nosotros identificamos como femenino, ¿cierto? En ciertas tribus, en África me parece, es una característica que solamente hacen los hombres, ¿ya? Porque sí tiene otro valor social, está ligado a otro tipo de características, ¿ya? Entonces, los roles de género son categorías que no son fijas como el sexo biológico y que varían de cultura en cultura. Si el próximo año o en 10 años bajara una especie extraterrestre a entablar un primer contacto con nosotros, por seguro que tendrían otro tipo de diferencias de género, si es que su sociedad se diferencia en torno al género, ¿ya? Entonces, esa es la gran diferencia. Y a partir de eso, entonces, hay mecanismos de reproducción social de los roles de género, ¿ya? Es decir, los individuos de una sociedad tienen diferentes mecanismos para internalizar o aprender esos roles sociales que la cultura ha construido respecto a lo que es muchos roles, ¿ya? Y entre ellos los roles de género. Son formas de socialización que estimulan de manera directa la internalización de estos roles. Por ejemplo, la socialización primaria, es decir, todas nuestras interacciones al interior de la familia, ¿ya? Las cosas las cosas por las que mi mamá me da abrazos, o cómo mi mamá me viste, o cómo me relaciono con mi papá, o los juegos que yo realizo con mis hermanos. Toda esa socialización primaria tiene un tremendo poder socializador, ¿ya? Y a partir de esas experiencias se van aprendiendo, se van internalizando lo que significa ser hombre o ser mujer, las actividades que hacen los hombres y las actividades que hacen las mujeres. La socialización secundaria tiene que ver con la escuela, cuando el niño sale de su seno materno o seno familiar y se relaciona con otras personas en otros contextos, particularmente en la escuela, que es un área de formación, ¿ya? Aprende todo el resto de los roles. Por ejemplo, le pueden enseñar que puede elegir ser abogado, médico, y que las niñas pueden ser dueñas de casa. Ojalá que no le pase eso a ese niño en esa escuela, ¿ya? Pero muchas veces sucedía, ¿ya? Los medios de comunicación también tienen una función socializadora, y las instituciones como las leyes, la iglesia, el Estado, etcétera, tienen también un poder socializador. Ya son mecanismos de reproducción social de los roles de género. ¿Y cómo entonces se desarrolla la identidad de género? Hay diferentes posturas teóricas, ¿ya? O diferentes planteamientos que establecen diferentes, que priorizan ciertas variables para poder explicar cómo es que las personas llegan a ser hombres o llegan a ser mujeres. Y en ese sentido, hacemos una diferencia entre teorías que son más de corte cognitivo y otras perspectivas que son más sociales, ¿ya? Las teorías cognitivas podríamos comprender, la característica que tienen es que priorizan factores internos para poder explicar por qué las personas desarrollan cierta identidad de género u otra. Las perspectivas sociales priorizan factores que están en la interacción, ¿ya? En la interacción social con otras personas. Y en las teorías cognitivas está la teoría de Kohlberg, que
Kohlberg no es famoso por su teoría sobre cómo las personas desarrollan su identidad de género, es famoso por su teoría sobre el desarrollo moral, ¿ya? Que nos va a quedar pendiente en esta asignatura, lo vamos a tener que ver en Ciclo Vital 2, conmigo o con quien sea que les dicte esa asignatura, ¿ya? Pero establece fundamentalmente que la identidad de género también sigue una progresión de etapas similar a las que planteó Piaget, ¿ya? Y la teoría de Bem y Marcus, que establece que es a partir de la internalización de ciertos esquemas cognitivos de rol de género, ¿ya? Lo vamos a ver enseguida. Y las perspectivas sociales, yo más que se aprendan cada una de ellas, me interesa que lo miren en su conjunto como una serie de disciplinas o teorías que priorizan que la identidad de género tiene que ver con factores que se aprenden socialmente a partir de la interacción. Vamos a verlas también. Kohlberg, entonces, siguiendo los estudios de Piaget, establece que las personas van aprendiendo su rol de género y también se va desarrollando su propia identidad de género a partir de ciertas etapas que están de la mano con su desarrollo cognitivo, ¿ya? Entonces, seguiría entonces una lógica de 3 etapas, a los 2, a los 5 años y de los 5 en adelante, ¿ya? La primera etapa sería el etiquetaje, que es el niño de 2 años. A los 2 años, recuerden, está saliendo de sus procesos de desarrollo psicomotor y entrando a las etapas de preoperacional cognitiva. ¿Recuerden? Entonces, el niño en esa etapa, o la niña, aprende a categorizarse a uno mismo y a los demás en 2 grupos diferentes, hombres y mujeres, ¿ya? Empieza a categorizar que ciertas características que son comunes, el niño sabe que hay ciertas cosas que hay 2 categorías grandes, hay hombres y hay mujeres. Eso es lo que el niño puede ver, ¿ya? Y también lo que le repiten, lo que le estimulan, lo que le enseñan por todos lados, ya los papás, las mamás, la tele, los hermanos, los juegos, etc. Luego, desde los 5 años en adelante, ese concepto de rol se vuelve estable, ¿ya? Es decir, la categoría a la que pertenece se mantiene a pesar de los cambios superficiales como ropas o adornos. Antes de eso, el niño puede pensar que el género o el sexo de una persona puede cambiar si se cambia de ropa, ¿ya? O si un hombre utiliza falda, va a dejar de ser hombre, ¿ya? O que una mujer no se define por esas características internas, sino por los signos sociales respecto a eso. Porque, insisto, es un niño muy pequeño, ¿ya? Y acuérdense, el egocentrismo preoperacional y de la orientación concreta de estos niños, a relacionarse solamente con lo que pueden ver, la constancia del objeto. Y luego de los 5 años en adelante, el niño logra la constancia de género, es decir, se asimila la constancia del género a pesar de la variabilidad situacional, ¿ya? Es decir, sabe que un hombre no va a dejar de ser hombre por hacer cierta cosa, ¿ya? O no, en términos de su sexo. O que una mujer no va a dejar de ser mujer por llegar vestida con chaqueta, o por ponerse, o por no andar con falda, o por jugar otro tipo de juegos, ¿ya? Esa es, en términos generales, lo que dijo Kohlberg respecto al desarrollo del rol de género, de la internalización del rol de género y de la formación de la identidad de género. Piensen lo complejo que es para un niño que lo molesten con ser niñita, ¿ya? El niño de verdad, en cierta etapa, cree que si lo molestan con ser niñita se va a convertir en niñita, ¿ya? Entonces, tiene que ver con cuál es el potencial de aprendizaje social que tiene ese reforzador o castigo social. Y ese es precisamente el poder de los roles de los procesos de socialización primaria y secundaria. Luego tenemos la teoría de Bem y Marcus, ¿ya? Que recordemos, esto es todo del área más cognitiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque pone énfasis en factores que son internos y que son cognitivos para el desarrollo de esta variable. El concepto clave para Bem y Marcus es el concepto de esquema, ¿ya? En términos generales, Bem y Marcus se hicieron famosos porque ellos desarrollaron un cuestionario para medir rol de género, ¿ya? ¿Qué tan masculina o femenina es una persona? Es un inventario famoso que se utiliza hasta hoy para poder medir esa variable, ¿ya? Que es el inventario de rol de género de Bem, ¿ya? Así se llama. Es bien interesante. Si quieren mirar eso, búsquenlo y aplíquenselo y vean qué les dice, si son más masculinas, más femeninos, más andrógenos o más indiferenciados. Esas son las 4 categorías que establece Bem en su cuestionario. Pero lo que dice Bem es que el rol de género es igual que un esquema, igual que el concepto de esquema que decía Piaget,
cómo se iban internalizando, cómo iba cambiando el aparato cognitivo, el género es un esquema más, ¿ya? Y una vez que la persona aprende ese esquema, empieza a identificar o categorizarse su mundo y su propia interpretación de la información a partir de ese esquema, ¿ya? En base a su pertenencia grupal, categorías de hombres y mujeres en este caso. El niño aprende, internaliza ese esquema, o sea, hay hombres y mujeres, y a partir de eso empieza a relacionarse con el mundo. Entonces esto es para hombres o esto es para mujeres, este juego es para hombres o es juego para mujeres, este color es para hombre o para mujer, yo soy hombre o mujer, mi papá es hombre o mujer, ¿ya? Ese es el concepto de esquema. Y que modela la interpretación de su mundo y de sí mismo va a seguir las directrices de ese esquema, ¿ya? Por ejemplo, podríamos comprender que estos temas son más fáciles de conversar para nosotros que para nuestros papás, ¿cierto? Significa que nuestros papás tienen internalizado un esquema en el cual analizan su mundo en ese esquema binario, ¿ya? Mientras que nosotros hemos internalizado ese esquema, pero hemos ido construyendo nuestro aparato cognitivo y nuestra forma de entender esa realidad de manera un poco más diferente, ¿ya? Con otro tipo de esquemas complementarios, por ejemplo. BEM en este caso discrimina entre personas esquemáticas, como nuestros papás, por ejemplo, y personas no esquemáticas, que no ven el mundo en términos de categorías de masculino y femenino, ¿ya? O de hombre y mujer. Ese es el resumen de la teoría de BEM, ¿ya? Y luego tenemos el modelos de interacción sociocognitiva, ¿ya? Lo que establece es que es un modelo de orientación más social, ¿ya? Diferencia a la cognitiva, pero establece como un puente porque incorpora dos cosas. El concepto principal de este es que es una profecía autocumplida. El género sería una profecía autocumplida, ¿ya? ¿Vieron la profecía autocumplida en psicología social o bases sociales? Todavía no tienen psicología social, ¿cierto? ¿Lo están teniendo? Ya. A veces lo revisan, pero la profecía autocumplida es un fenómeno social en el cual la persona aprende algo y genera una especie de creencia de que las cosas tienen que ser así y luego de alguna manera genera las propias condiciones para que eso sea efectivamente así y confirmar la profecía autocumplida, ¿ya? Como un destino que la persona misma va creando. ¿Se entiende? Eso es la profecía autocumplida. Entonces, el género sería una construcción-acción. Las personas actúan, entonces, a partir de sus expectativas sociales de género que han internalizado y que establecen cómo deberían comportarse en función de los estereotipos que internalizaron en la infancia, ¿ya? Y así las personas no solo interpretan información sesgada, sino que además generan sus condiciones en su vida para que esa información se confirme, para que se confirme el mismo sesgo, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si una mamá tiene una hija, ella tiene la idea de que las hijas son más femeninas, son más delicadas, son más chiquititas, son más... todas las características asociadas a lo femenino, ¿ya? Esa mamá, si tiene ese tipo de creencia o ha internalizado esos estereotipos, durante su proceso de crianza va a terminar generando esa misma hija que tiene en su estereotipo, ¿ya? Sin darse cuenta necesariamente. Eso es la profecía autocumplida. Y eso es lo que establece esta teoría, el modelo de interacción sociocognitiva. Y además también establece que hay un error fundamental de atribución. ¿Se acuerdan cuál es el error fundamental de atribución? El echarle la culpa a las personas de temas que son más del contexto, ¿cierto? Entonces lo que establece es que las construcciones de lo masculino y lo femenino se interpretan como propias del grupo de hombres y de mujeres. O sea, esta mujer chocó porque las mujeres... ¿Cómo se dice eso? Mujer al volante. Exacto, es como esa frase es un error fundamental de la atribución, ¿ya? Le echa la culpa a la mujer por ser mujer de que manejan mal y no a factores contextuales, ¿ya? Que suelen ser los que son los responsables ¿se entiende? O que los hombres son de tal forma, le pasó esto, es porque es hombre. O está tratando de buscar información, pero es hombre o es mujer, para poder ver por qué le pasó lo que le pasó, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiere decir el modelo de interacción sociocognitiva. Y también establece que para poder modificar este ciclo es necesario un cambio de roles y una fuerte acción reeducativa, ¿ya? Que yo creo lo que estamos viviendo actualmente como sociedad. Y este es un cuadro resumen de cuáles son las teorías sociales, ¿ya? Como les dije, me interesa que entiendan que las teorías sociales ponen énfasis en que el género y la identidad de género y los roles de género se van aprendiendo fundamentalmente a partir de factores externos más que factores cognitivos internos. Estamos terminando ya. La teoría del aprendizaje social, por ejemplo, plantea que el género se aprende como cualquier otra conducta, ¿ya?
con las mismas leyes de refuerzo, de castigo, de asociación y de condicionamiento vicario que explican cualquier aprendizaje de cualquier otra conducta. La teoría del aprendizaje social es la perspectiva de Bandura, ¿ya? El condicionamiento vicario. Y además tenemos todas estas que forman parte de este grupo, la teoría de la identidad social de género, ¿ya? Establece que incluye la teoría del rol social de género, que lo que dice es que cada sociedad genera o divide sus propios roles o su propia actividad productiva y todo lo que tiene que ver con esa sociedad en roles, ¿ya? Y que hay dos roles muy grandes, el rol de la mujer y el rol del hombre. Y en ese contexto, o en esas sociedades, los individuos más jóvenes van aprendiendo ese rol para poder entrar en esa sociedad. Eso es lo que establece la teoría del rol social de género, ¿ya? Hay otros roles, por ejemplo, el rol de psicólogo, el rol de bombero, que podrías haber sido bombero, el rol de veterinaria, el rol de médico, etc. El rol de hombre y de mujer son roles específicos y se aprenden para poder participar de la sociedad. Además está la teoría de autocategorización, que establece que las niñas y los niños se autocategorizan a partir de las características del grupo al que ellos se sienten pertenecientes, ¿ya? Hay estudios de cómo se comporta el juego en los niños. Establece que en ciertas edades muy tempranas no hay diferencia de juego, todos juegan con cualquiera, los grupos de amigos son bien mixtos. Eventualmente cuando entran a la etapa escolar, parece que el mundo se divide entre los juegos de niños y juegos de niñas, ¿ya? Los niños se juntan solamente con niños y las niñas se juntan solamente con niñas a hacer juegos de niñas, ¿ya? Entonces en ese ejercicio de identificarse con ese grupo de pertenencia, el niño o la niña se identifica con ese rol y se autocategoriza como hombre o como mujer, y a partir de eso genera todas las conductas que son pertinentes o que pertenecen a ese rol, ¿ya? Y por último tenemos una propuesta integradora de, no sé cómo se pronuncia, Dox y Martin, en el cual establece que lo que hace es juntar ambas perspectivas, ¿ya? Incluye factores cognitivos y factores sociales desde la psicología y de la sociología, y establece que el self, o sea, la identidad de la persona, es a la vez un agente y producto de factores más amplios, que son factores culturales, de factores de interacción, que son factores relacionales, y factores de identificación, que son a través de los cuales la persona genera este tipo de identidad. Y con eso nos dan las 5 y terminamos esta clase. No sé si tienen consultas o dudas respecto a esto. Esta es la parte más densa teóricamente, pero sí. Por supuesto, voy a subir la presentación en la plataforma y también les voy a compartir el video de esta clase por YouTube. ¿Ya? Estamos entonces, chicas, chicos, muchas gracias por su participación, por su asistencia, y cualquier consulta estamos en contacto. Nos vemos el próximo lunes y el próximo martes.